Muchísimas gracias a todos los asistentes. Primero quiero agradecer también a todo el equipo de este maravilloso proyecto por la invitación y espero que en los próximos minutos pueda aclarar pues algunos puntos específicos del capítulo de vulvovaginitis en niñas prepubres. Les comparto mi pantalla para mostrarles un resumen pues, de lo que van a encontrar como tal en este capítulo y espero que sea de mucha utilidad para su práctica diaria. Entonces vamos a hablar de vulvovaginitis en niñas y adolescentes. Quiero contarles que vamos a enfocarlo especialmente en aquellas niñas que aún no han iniciado su pubertad, porque precisamente la pubertad va a hacer que tengamos algunos cambios o algunas modificaciones con respecto a lo que habitualmente nos llega a la consulta en aquellas niñas que precisamente no han iniciado esta etapa. Y vamos a hablar de Juanita. Juanita es una niña de 4 años que es llevada a consulta por su madre con un cuadro clínico ya de 3 meses de evolución de prurito que se intensifica progresivamente hasta hacerse muy frecuente, incómodo, molesto, constante, con aparición de flujo blanco grumoso no maloliente. Juanita es una niña normal, sana, que vive con su familia, que ya duerme sola en su habitación, aún no asiste a la escuela, no ha tenido ningún cambio en su comportamiento, no ha tenido ningún síntoma previo, no tiene ningún antecedente relevante, no ha tenido hospitalizaciones y su vacunación es completamente completa para su edad y su crecimiento y desarrollo también completamente normal para su edad. Dentro de la vacunación, dentro de las consultas que ha tenido previamente, pues ha recibido varios tratamientos con nistatina, con clotrimazol local, con mebendazol, y ya para esta consulta, pues tiene unos padres muy angustiados por la persistencia de sus síntomas. Con esa sintomatología, con esos hallazgos, pues ¿cuáles diagnósticos habitualmente pensamos que cursa una niña con estas características? Pues obviamente pensamos en la posibilidad de una infección por hongos, creo que es lo primero que hemos pensado todos. Pensamos en la posibilidad de que tenga una parasitosis o que tenga una infección de transmisión sexual, por supuesto secundario a un abuso. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a hablar de cada uno de estos síntomas y vamos a ver realmente qué tiene Juanita. Y como tal, Juanita, todas esas niñas que a esta edad y antes de la pubertad, pues nos llegan con esta sintomatología. Pues definitivamente las causas o los síntomas principales de la vulvovaginitis son muy similares a los que tenemos con una infección con hongos, con eritema, prurito, ardor, esos síntomas irritativos y obviamente esos cambios del tejido a nivel local, que son de esos cambios que tiene Juanita en este momento y por eso pensamos que puede ser una infección por hongos. Sin embargo, miren que la prevalencia de una candidiasis vulvovaginal a la edad de Juanita realmente es muy baja. ¿Y por qué es muy baja? Precisamente porque todos los cambios fisiológicos que hay en este momento en Juanita no permitirían la probabilidad de una infección de este tipo. Necesitamos toda una secuencia en donde los estrógenos realmente son muy relevantes o muy importantes para el metabolismo de ese glucógeno y de los lactobacilos que son muy necesarios precisamente para poder sospechar la posibilidad de presencia de un germen, en este caso de un hongo. Sin embargo, cuando ya llegamos a la pubertad y más allá de la pubertad, pues esta prevalencia, miren que es completamente mayor con todos esos síntomas, pero precisamente porque ya los estrógenos que están circulando y que obviamente tienen su efecto principalmente a nivel vulvovaginal, pues van a permitir todos estos cambios. Ahora, no significa que en la infancia no sea probable este diagnóstico, sino que para que esto ocurra en la infancia, pues definitivamente necesitamos unos predisponentes. Entre ellos, puede que los más frecuentes, que esté recibiendo un tratamiento que sea reciente y pero además prolongado con antibióticos, que esté utilizando corticosteroides o que tenga alguna patología o esté utilizando algún medicamento inmunosupresor. Y creo que lo vimos en la historia de Juanita, definitivamente no cumpliría ninguno de estos requisitos, por lo que sospechamos que definitivamente Juanita no tiene una infección por hongos. Y si bien recuerdan, pues había recibido tratamiento para una infección por hongos y persistieron los síntomas.
¿será que tiene Juanita entonces una infección por oxiuros o una infección parasitaria? Pues definitivamente tampoco es una posibilidad, por lo menos con esa historia clínica completa que tenemos de Juanita, porque la posibilidad de este tipo de infecciones también tiene unas características muy precisas que sí o sí tenemos que evaluarlas en la anamnesis. Ese prurito es de predominio nocturno, que además habitualmente tenemos otros síntomas gastrointestinales y, bueno, y tenemos también una sintomatología a nivel vulvovaginal, pero que habitualmente ese prurito es tan intenso que ocasiona inclusive hasta sangrado y ese sueño no es reparador, por lo que las niñas en este caso tendrían una irritabilidad, una somnolencia diurna y este no es el caso de Juanita. Además, también recibió mebendazol sin ninguna respuesta. Entonces, miren que definitivamente Juanita tampoco tiene una infección parasitaria. No podemos olvidar la posibilidad de una infección de transmisión sexual que para esta edad sí o sí estaría relacionada con un abuso. Cada país tiene obviamente su legislación y si sospecháramos de este tipo, de este diagnóstico, pues definitivamente necesitaríamos paraclínicos para evaluar y confirmar ITS, pero además de inmediatamente activar toda la ruta. No es el caso de esta charla, pero pues no podemos olvidar esta posibilidad. Y si no tenemos ninguno de estos diagnósticos, entonces, ¿qué tiene Juanita? Primero quiero recordarles que Juanita pudiera en algún momento haber tenido lo que conocemos como una leucorrea fisiológica o como un flujo completamente normal. Sin embargo, tendría que cumplir alguno de estos tres criterios. Uno, que estuviera en la primera semana de su vida, inclusive hasta el primer mes, y no lo cumple, Juanita ya tiene 4 años, que esté alrededor de los 6 a 12 meses antes de la primera menstruación, pues con 4 años, por supuesto que no estaría en ese momento, y bueno, su examen físico tampoco demostró nada, ningún signo de pubertad precoz, o que ya estuviera como tal instaurada sus ciclos menstruales y que de acuerdo a esa fase del ciclo, especialmente en la etapa de la ovulación, pudiera ocurrir esa leucorrea fisiológica. Pero miren que Juanita no cumple ninguno de estos criterios. Entonces tenemos que pensar que efectivamente Juanita está ante una vulvovaginitis. Vulvovaginitis como primer motivo de consulta, el más frecuente en niñas y adolescentes prepúberes. 2/3 de la consulta es precisamente por estos síntomas. Tiene todos esos síntomas que nos comentaron de Juanita y causa mucha ansiedad, no solamente en sus padres y cuidadores, sino inclusive en el profesional de la salud que la atiende. Tenemos que tener en cuenta cuál es su fisiopatología y aquí tenemos que enmarcarnos mucho en la edad y obviamente las condiciones asociadas como su predisposición anatómica, fisiológica, el estado inmunológico. No podemos olvidar antecedentes respiratorios o digestivos como causa de muchas veces de este tipo de síntomas y de hallazgos y tampoco podemos olvidar que puede ser inclusive lo más relevante aquí, todo lo relacionado con la inadecuada higiene, no solamente a nivel genital, sino a nivel del lavado de manos, los cuerpos extraños y las patologías dermatológicas, principalmente sistémicas. Dentro de la clasificación tenemos una vulvovaginitis que puede ser inespecífica o que pudiera ser específica, sin embargo, en las niñas prepúberes como tal, 2/3 de los casos son totalmente inespecíficos, es decir, que no vamos a aislar ningún germen. Muchos de estos son muy similares a esas dermatitis atópicas o esas dermatitis de contacto, pero no podemos olvidar la posibilidad de los cuerpos extraños. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y la posibilidad de dermatitis específicas realmente son muy raras y en estos casos pues aislamos algún germen. Dentro de las vulvovaginitis inespecíficas, estas pueden ser causadas por agentes químicos, físicos o agentes infecciosos, pero realmente muy de la mano de todas estas características que les acabo de mencionar. Y dentro de las vulvovaginitis específicas, pudiéramos tener gérmenes no asociados con enfermedades de transmisión sexual, que es la mayoría de los casos en niñas prepúberes, relacionados con gérmenes de las vías respiratorias o de las vías digestivas o inclusive de la piel. Pero también, si tuviéramos alguna sospecha, esos gérmenes asociados a infecciones de transmisión sexual, como ya les había mencionado, tenemos que pensar en la posibilidad de activar inmediatamente una ruta de atención a víctimas de violencia sexual. Tenemos otras posibilidades como tumorales, enfermedades sistémicas, malformaciones urinarias o algunas condiciones o patologías dermatológicas sistémicas que también no podemos dejar a un lado cuando pensamos en este diagnóstico. Dentro de algunos estudios que se han hecho previamente, se ha evidenciado que hay algunos gérmenes que son
con alguna frecuencia evidenciados en niñas totalmente asintomáticas, por lo que la clínica debe estar muy bien ligada precisamente a esos hallazgos o a la necesidad de utilizar o no algunos paraclínicos para hacer el diagnóstico. El diagnóstico de la vulvovaginitis es principalmente clínico. Sin embargo, hay algunos casos que de acuerdo al examen físico y de acuerdo a la evolución que tenga esta historia clínica o estos hallazgos, pues va a requerir que hagamos algunos paraclínicos, pero solamente en casos de persistencia como tal de la sintomatología, a pesar de hacer un tratamiento, o en casos recidivantes o ante la sospecha de una infección de transmisión sexual, y dependiendo de la infección que estemos sospechando, pues así será el paraclínico que tengamos que realizar. El tratamiento realmente termina siendo muy sencillo. Les he dicho que la mayoría de las veces son vulvovaginitis inespecíficas en donde las medidas generales de higiene, tanto higiene general como de higiene íntima, pues van a ser suficientes, asociado pues a manejo de esa sintomatología específica que tenemos. Cremas protectoras con óxido de zinc, corticoides de baja potencia si fuera necesario, sobre todo en aquellas pacientes que tengan o edemas importantes o que el cuadro haya sido ya muy crónico, y la necesidad de antihistamínicos que nos va a ayudar mucho, sobre todo con el prurito. Y si tenemos una vulvovaginitis específica, pues todo esto que les acabo de mencionar, más el tratamiento de ese agente específico. Aquí tienen el ejemplo pues, de un cuadro dependiendo de la sospecha o del paraclínico que ordenaron y cuál fue ese germen que pudieron aislar, pues que esto también lo van a encontrar en el capítulo. Y como les decía, no podemos olvidar los cuerpos extraños. Cuando sospechamos cuerpos extraños, uno, cuando de entrada tenemos sangrado o tenemos secreción purulenta o fétida, o cuando no ha habido mejoría al tratamiento médico, o cuando a pesar de la evolución, pues aparece cualquiera de estos síntomas. El manejo ambulatorio, cuando sea posible, podemos hacerlo con irrigación vaginal con solución salina en una sala de procedimientos. Termina siendo bastante complejo, sobre todo en niñas muy pequeñas, y ahí pues viene la posibilidad de hacer un manejo bajo sedación con una vaginoscopia que nos va a permitir no solamente evaluar el cuerpo extraño, retirarlo, sino además evaluar como tal cómo se encuentra la mucosa vaginal. En resumen, y muy importante para tener en cuenta, que la evaluación y el manejo de la vulvovaginitis requiere principalmente una completa y acertada historia clínica, anamnesis, examen físico, que todos esos hallazgos los podamos correlacionar realmente con la fisiología normal, y obviamente si efectivamente estamos ante hallazgos anormales, sospechar obviamente el diagnóstico, hacer el tratamiento correcto y de acuerdo a los hallazgos, la educación y el seguimiento que sea necesario de acuerdo a esto. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que sea de mucha utilidad.